Vamos a ponernos en pie, por favor, hermanos. Primera de Corintios, en el capítulo 11, pone a partir del versículo 23 las siguientes palabras. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en su sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Quieren sentarse, por favor? Indudablemente, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a la celebración del sacramento de Santa Cena, nos acercamos en manera especial a una de las instituciones de culto más grandes que hay en la palabra de Dios en beneficio de su iglesia. Y es bien importante que nosotros más y más dejemos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón de la multitud, de la amplitud, de la grandeza, de la bendición que nuestro Dios ha puesto allí. Yo creo que hay muchos tesoros que han sido puestos de parte de Dios, de los cuales algunos hemos ya participado y tenemos experiencia, pero todavía hay mucho más que nuestro Dios ha querido dejar en su amor para su iglesia, en la cual nuestro corazón debe anhelar ser participante. Y estoy mencionando esto porque ya en diferentes ocasiones me he sorprendido de cuántas cosas en la palabra de Dios nos pueden hablar, nos pueden enseñar, nos pueden instituir en aquello que para lo cual nuestro Señor dejó la institución de Santa Cena. Entonces, unos momentos antes de estar aquí parado, había ya decidido alguna porción en mi corazón para hacerlo, para compartir sobre ello. Sin embargo, en mi corazón ahorita, al ver la hora y también ver la actitud de fe del pueblo para participar, voy a omitir. Iba a predicar específicamente sobre la doctrina de resurrección, pero voy a cambiar hacia algunos aspectos específicos que ilustran algunos pensamientos específicos y precisos que Santa Cena nos quiere enseñar. Cuando nosotros vemos lo que Pablo dijo en el final del versículo que leímos, dice: todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. En la celebración de Santa Cena, el tener memoria, el poder discernir, el poder profundizar y poder experimentar la muerte del Señor Jesucristo es un asunto primordial. Pero Pablo dijo: todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Y luego él inmediatamente dijo: hasta que Él venga. Eso implica que el Señor no quedó muerto, sino que el Señor resucitó. Y una de las cosas que Dios ha puesto en este culto, en este servicio, en tantos cantos, es subrayar una verdad: Jesucristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron ha sido hecho.
Él ha resucitado, Él está vivo y Él viene por nosotros. Así es que en esa frase nosotros encontramos en relevancia la muerte del Señor y su resurrección. Él está vivo. Nosotros no estamos celebrando a un muerto, no estamos recordando a alguien que desapareció. Nosotros estamos compartiendo en este día, comunicando con alguien que está vivo. La palabra del Señor remarca varias cosas que son específicamente del Señor. Y una de ellas es la mesa del Señor. En el capítulo anterior, Pablo va a hablar de que los cristianos no pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Hay gente que le gusta comer en todas las mesas, pero en el sentido profundo de la Escritura, el sentarse a la mesa con alguien no implica solo una situación física, sino que implica específicamente una comunicación. Gloria al Señor. Sin embargo, tú sabes en manera especial que en tu vida hay instantes y momentos en que tú comes, y al comer no solo lo importante es lo que está puesto en la mesa, sino el fluir que hay en una dirección de comunicación. De acuerdo al griego, de koinonía. Y es en esa dirección que Pablo pone que nosotros no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En este día venimos a tomar esta Santa Cena en fe, sabiendo que los elementos que están puestos sobre la mesa, el pan y el vino, no son más que representativos del cuerpo del Señor Jesucristo y de su preciosísima sangre. Nos acercamos y los tomamos no porque físicamente tengan una virtud, sino porque en fe, al masticar y al beber, nosotros estamos comiendo y recibiendo vida eterna, recibiendo una impartición espiritual, como cuando el Señor estaba en esta tierra y les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando estaban escuchándolo, muchos se fueron y decían: dura es esta palabra de oír. Y claro que era dura porque los israelitas habían sido enseñados a no comer sangre. Los diferentes animales de los que participaban tenían que ser limpiados, lavados. Es lo que ahora llaman cumplir una norma kosher. Los israelitas no pueden comer carne con su sangre. De hecho, los cristianos es bueno que nosotros nos preservemos de eso. Lo siento por los que les gusta mucho la moronga. Está prohibida en la Escritura. Está recomendado no comerla en la Escritura. Entonces, lavaban el animal y no podían hacerlo. Y de repente viene un rabí que les habla y les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Eso los israelitas no estaban preparados para verlo, para vivirlo. No estaban preparados ni para entenderlo, porque toda su formación era en la dirección de rechazar comer la sangre. Pero cuando ellos estaban escuchando, no se dieron cuenta que el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor estaba hablando en un sentido espiritual, no en un sentido físico. El problema que ellos tenían es que no podían separar su tridimensional apreciación de la apreciación espiritual, del significado espiritual que el Señor estaba dando a ello. Es importante cuando nosotros nos acercamos a Santa Cena que nos demos cuenta que lo importante es la situación espiritual.
no es que físicamente ese pedacito de pan o esa copa sea literalmente la sangre de Cristo o el cuerpo de Cristo. No son más que una representación significando algo espiritual que va a tener acción y va a tener una impartición específica en aquellos que lo puedan tomar con fe. Además, este sacramento tiene varias circunstancias que el Señor puso, como el que Santa Cena debe de ser en la iglesia. No tiene caso en ninguna manera que te lleves un pedacito de pan o una copita para darle a alguien que no está en este momento en la comunión con la iglesia. No va a tener ningún valor, no va a ejercer ninguna función. Tampoco es necesario que se lo des a los bebés, porque los bebés no pueden ejercer fe. Cuando el bebé conozca de Cristo Jesús, llega a la edad en que pueda tomar una determinación, entonces los que creen en Cristo son los que podrán participar, no importando la edad. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a algo espiritual, porque nuestro Señor Jesucristo está comunicando con nosotros. Santa Cena es una comunicación, es algo que tiene un significado, pero que va a tener su implicación y su manifestación práctica, directa, en las gentes que ejerzan fe, cuando al ser tomado internamente en la persona, espiritualmente, va a venir la función o la impartición o la manifestación de nuestro Dios. Es importante que sepas que el Señor normalmente va de adentro hacia afuera, va del espíritu al alma, al cuerpo, no al revés, de lo físico al alma, al espíritu. Muchos viven en ese pensamiento que el Señor primariamente es, la situación es física, la iglesia hereje, la iglesia babilónica, ha hablado de una doctrina en lo que en el momento en que el sacerdote levanta el Santísimo, viene un cambio en la naturaleza de la hostia y dicen que realmente físicamente ahí está el Señor. Eso es mentira, eso es herejía. Eso no es verdad, no hay manera de comprobarlo en la Escritura. La Escritura es muy clara que lo que nosotros tenemos enfrente es una situación espiritual. Nosotros hemos sustentado ahorita que Jesucristo, el Señor, está vivo, está resucitado. Y Él, con todo mi corazón lo creo y con todo mi entendimiento lo percibo y con toda confianza lo digo, Él está aquí. Si alguno me dice, a ver, muéstramelo, enséñamelo, físicamente no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque el Señor no se le ve con los ojos que ahorita tenemos físicamente en nuestros rostros, sino se le ve con los ojos de la fe. En aquellos que tienen fe, el Señor está a su lado, completamente real, absolutamente real. Pero su capacidad, después de resucitar, ha trascendido los límites a los que nosotros estamos acostumbrados. El Señor puede cambiar y en su materia glorificada puede traspasar los muros, entrar y salir, puede manifestarse y ser visto y puede también estar invisible. Él no tiene las limitaciones que tenemos los humanos en cuanto a límites de tiempo, de espacio y de materia. Entonces, cuando todo esto viene por algo, estamos diciendo, Cristo está vivo, Él tiene una mesa de la cual Él nos ha invitado a participar para comunicar con Él. Realmente Santa Cena no es solo una situación emocional de cantar, no es solo una situación de entendimiento, de situación mental, de poder percibir o de poder entender o de poder conocer o razonar determinadas cosas. Todo eso está implicado, pero es todavía algo más allá, es algo espiritual que es absolutamente real, que nos pone en comunicación con el Señor. Y de acuerdo a lo que Él estableció en Juan capítulo 6, lo que Él está diciendo es: el que come mi carne y bebe mi sangre. Y luego dice: las palabras que yo os estoy hablando son espíritu y son vida.
Cuando tú tomas el pan y tomas el vino y con fe participas y tomas y bebes en fe, espíritu y vida está siendo impartido dentro de ti. Y va a ser primero una experiencia manifestada en lo profundo de tu ser, que luego pasa al nivel o a la situación de la capacidad del alma en cuanto a entendimiento. Muchas veces, como hemos estado en esta mañana participando en nuestras emociones, adorando al Señor, cantando con nuestro corazón, hasta que va a llegar el instante en que eso se mueva de nuestra alma a nuestro cuerpo y va a sanar gentes físicamente, y va a romper lazos, y va a impartir vida, dando sanidad y dando salud. El Señor viene de espíritu a alma a cuerpo, empezando Él impartiendo en lo espiritual primero a nuestro espíritu, y entonces después de un proceso va a llegar a una manifestación completa. Ahora pues, en esas situaciones yo quisiera destacar, primero estaba pensando en los aspectos de doctrina que implica Santa Cena en cuanto a resurrección, pero en esta madrugada el Señor puso en mi corazón que continuara con el mensaje de ayer. Y algunos pueden estar pensando, ¿cómo es que el hermano Moisés va a predicar si ayer predicó cómo edificar una casa? Honestamente, fuera de mi propósito completamente, ayer nos detuvimos en la verdad 3, en cuanto a cómo edificar una familia. Entonces, ahora vamos a ir adelante y principalmente yo puedo ya darte el resumen de lo que vamos a predicar. Queremos destacar 2 cosas específicas: la muerte del Señor y su resurrección, su función al edificar nuestra casa personal y luego nuestra familia y también la iglesia del Señor, y su función cómo está vista a través de lo que es el fundamento doctrinario de nuestra iglesia, visto en las verdades del Calvario, cuando Jesucristo murió por nosotros en sustitución de nosotros, y cómo eso dio paso a su vida resucitada para que nosotros anduviésemos en novedad de vida. Ayer, mientras estudiábamos con las parejas, miramos en el Salmo 127. Quisiera pedirles que abrieran su Biblia y lo tuvieran fijo allí. Ayer miramos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Y hablamos como para edificar es importante tener un principio: el señorío, la prioridad, el primer lugar que tiene el Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Hablamos también de que hay un orden en las cosas que Dios hace, y ese orden es que Dios tiene el primer lugar en tiempo y en calidad. Después de eso miramos: por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores. Y hablamos la diferencia que existe entre el esfuerzo del hombre, su trabajo personal, con la vida de fe, de confianza, de reposo y de descanso en Dios, para que la casa sea edificada. Dice después: pues que a su amado dará Dios el sueño. Y miramos allí como en esa palabra amado hay una situación implicada,
escondida, tipificada o puesta en una manera singular de parte de nuestro Dios para que viniera una revelación. Allí estaba el nombre de Salomón, y su padre David el profeta estaba anunciándole específicamente que vendría un sueño de parte de Dios, y cómo ese sueño implicaba su voluntad para él, cómo Dios le estaba enseñando a qué lo había llamado, a qué lo había puesto en esta tierra y cómo debería de proceder, dónde debería de empezar saliendo de Egipto y dónde debería de llegar sentándose en el trono. Y ahí nos quedamos. Resumimos creo que 4 o 5 horas de mensaje en 4 o 5 minutos. ¿Qué dice más? He aquí, versículo 3, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. He aquí, heredad de Jehová son los hijos. En diferentes ocasiones, y según lo que había percibido hasta el momento en que el Señor me abrió un poco más este versículo, el comentario que hay acerca de este versículo está utilizado en esta dirección. Cuando una pareja tiene hijos, entonces quiere decir que Dios se los dio. Y variando de la generación, las gentes decían los que Dios dé, porque heredad de Jehová son los hijos, tratando de significar que Dios en los hijos nos había dado una herencia. Y no quiero discutir sobre el punto, nada más que si tú lees desde otra perspectiva este mismo versículo, puedes encontrar otra línea, otra manera de percibir lo que Dios está diciendo aquí. Dice, he aquí, heredad de Jehová son los hijos. La palabra heredad no solo está ligada con la palabra herencia, sino que heredad puede tener el significado específico de una tierra, de una casa, de un plantío, de una posesión. Y si nosotros tenemos esta manera, nosotros leeríamos más o menos así: he aquí, posesión de Jehová son los hijos, propiedad de Él, de nuestro Dios, son los hijos. Y para mí tiene mucha situación verlo en esta perspectiva, porque la mayor parte de la gente lo que percibe es que sus hijos son sus hijos. Y muy difícilmente pueden ver que sus hijos no son sus hijos, sino son los hijos de Jehová. Me llama mucho la atención que cuando Jacob va huyendo, lo alcanza su suegro y le dice: tus esposas son mías y tus hijos son míos y tus ganados son míos. Yo que Jacob le hubiera dicho mío, ¿cómo va a ser? Yo no estoy dispuesto a que nadie venga en lo natural y me diga: pues tu mujer es mía y tus hijos son míos y todo lo que tienes es mío. Pero hermanos, cuando es Dios el que dice posesión, propiedad, heredad de Jehová
son los hijos. Nosotros tenemos algo tremendo. Muchas veces hemos mirado el ejemplo de Abraham y de Isaac. Dios le dijo: dame a tu hijo. Y eso fue la experiencia culminante de Isaac. Perdón, de Isaac y de Abraham. Abraham tenía un hijo que esperó 25 años, que lo vio crecer 15 años, así es que 40 años en su alma de profundidad emocional y espiritual estaban puestas a prueba. Dios viene y le dice: dame a tu hijo, a tu único, a Isaac, el que amas. Algunas veces he comentado que había en el alma de Abraham. Dios lo conoce, pero yo sé, de acuerdo a mi nivel espiritual tan pequeño y de acuerdo he visto en la mayor parte de las gentes, primero tenemos la bendición de que no solo tenemos un hijo único, sino tenemos más hijos. Pero ¿cómo reaccionaríamos si Dios viniera y nos dijera: dame a tu hijo, a cualquiera de ellos? El promedio de padres dirían no. Cuando los vemos amenazados por alguna circunstancia, nosotros inmediatamente queremos intervenir y parar eso. Queremos que no se enfermen, queremos que no sufran, queremos que no tengan trabajos, queremos que no tengan dificultades, queremos para ellos algo especial y paramos todo lo que pudiera borrar esa intención o enfrentar esa intención. Sin embargo, Abraham se paró temprano ese día y preparó todo y salió muy de mañana y lo llevó hasta el altar que había estado preparado. Levantó el cuchillo hasta el momento en que, teniendo la mano enfrente, Dios lo paró y le dijo: detente, yo sé que me temes. Pero la Escritura en el comentario dice que la realidad es que Abraham mató en su corazón a su hijo. Como cristianos es importante que nos demos cuenta que no solo lo exterior es lo real. Dios mira específicamente las cosas que están en nuestro corazón, que están en nuestro interior. Y aunque no haya habido una manifestación, Dios muchas de esas cosas las cuenta como absolutamente reales, aunque no haya habido una manifestación tridimensional. Y físicamente, digamos, en la secuencia de acontecimientos, Abraham levantó el cuchillo aquí, pero en su alma, desde el momento en que Dios le dijo: dame a tu hijo, a Abraham se lo entregó. Ahora, es importante porque nosotros empecemos a tener una pequeña muestra, a vislumbrar un poquito de algo mucho más profundo. La gente generalmente está relacionada con la muerte del Señor Jesucristo como segunda persona de la Trinidad. Se ha hablado con ciertos detalles de los padecimientos y de los sufrimientos de Él, pero nunca se pone, o muy pocas veces se pone énfasis en qué era lo que pasaba en el corazón del Padre Celestial. Simplemente por las pequeñas cosas que están en la Escritura, podemos ver muy claramente que el corazón del Padre sufrió tanto o más que lo que el Señor Jesucristo sufrió. El Padre Celestial estaba, en este momento voy a decir así, poseído por una de sus virtudes divinas, la situación de amor dentro de él, que fue lo único que lo llevó
al punto, y diré yo, a la capacidad de poder entregar a su hijo. Abraham estaba prefigurando al Padre Celestial, Isaac estaba prefigurando al Hijo, y en Abraham vemos muy fácil que el Padre sufrió. En la palabra nosotros vemos que hubo un momento que hubo oscuridad en la tierra, y en medio de esa oscuridad se oye el clamor más tremendo, más triste, más profundamente emocional de todos. Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Y desde la perspectiva del Padre, alguien dijo: ver transformarse al más precioso de los hijos, al perfecto en plenitud, al modelo de hijo por excelencia, en un nivel inigualable de hermosura, de gloria, verlo cambiar en su perfección de santidad, en la más asquerosa, odiosa y terrible de las criaturas enfrente de los ojos, es algo que nuestro entendimiento y nuestro corazón no alcanza a descubrir. En la Escritura hay un relato de un rey en que sus hijos son muertos delante de él y después le sacan los ojos. ¿Qué era lo que había en el padre? ¿Qué estaba sucediendo adentro de él cuando ve que el lirio de los lirios, la rosa de Sarón, empieza a ser cambiada? Y allí eso empieza a aparecer como una serpiente. La Escritura dice específicamente que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Así es que lo que está en la cruz no es el Hijo en perfección, como algunos pueden imaginar, sino Jesús, el Hijo del Hombre, que ha sido transformado en ese momento y que la Biblia dice en Corintios que Dios lo hizo pecado. Lo que está en la cruz, en el momento culminante, es una serpiente. Retrato mismo de la serpiente antigua que estuvo en el jardín del Edén. Para que, como pasaba en el desierto, cualquiera que mirare hacia aquella serpiente flameante, esto habla de un proceso en ella, y mirare con fe, sería sanado de las mordidas de las serpientes ardientes que andaban en todo el campamento mordiendo al pueblo y matándolo por su murmuración. Dios estaba anunciando específicamente como aquella serpiente que hizo Moisés, la serpiente de bronce, que es la mezcla de dos metales. Ahí estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana, la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, y la naturaleza del perfecto hombre, Jesús, mezclados, hechos una sola figura. Una serpiente que tenía que estar horizontal porque la maldición en la tierra le había dicho: siempre te arrastrarás, del polvo de la tierra comerás. Y en un madero en el desierto se puso una serpiente y eso dio una imagen, la imagen de la cruz. Así es que cuando los israelitas eran mordidos a causa de su murmuración, lo cual hablaba de rebelión y de pecado en ellos, y la serpiente venía y los mordía, ellos podían escoger, podían no voltear a mirar a la serpiente que estaba puesta en medio del campamento,
y morir si no la miraban, o alzar los ojos y ver por la revelación y la gracia que eso significaba al Cristo, que estaba llevando su pecado en ellos, que había sido juzgado por Dios y que estaba intercambiando la naturaleza de pecado por la naturaleza de vida de Cristo resucitado dentro de ellos. Pero el Padre, eso es lo que pasó. Pero ¿cómo un padre puede ver que Jesucristo, el Santo, 3 veces, el perfecto, el amado, delante de sus ojos, fuera cambiado? El dolor fue infinito a nivel divino. Y Dios cerró sus ojos y se fue, porque no podía soportar ver a su Hijo juzgado y destruido a nivel máximo. Nosotros debemos de aprender algo. Cuando Israel va a salir, en los momentos en que Moisés, el profeta pastor, transmite las palabras a Faraón, le dice: por cuanto tú no has dejado salir a Israel, mi primogénito, yo voy a destruir a tu primogénito. Y por no haber Egipto permitido salir a los hijos de Dios a que le sirvieran, Dios mató a los hijos de todos los que estaban en Egipto, a todos los primogénitos. Es bien importante que nosotros también aprendamos que los primogénitos en Israel eran de Dios, y que para que pudieran vivir y no ser sacrificados, entregados a Dios, tenía que haber una ofrenda especial. Y en un momento hubo que poner a una tribu. Los levitas vinieron a ocupar el lugar de los primogénitos de Israel y eran posesión exclusiva de Dios. Y no tenían parte en esta tierra, sino que su heredad, su herencia era Jehová de los ejércitos. Y podríamos seguir más, pero quiero regresar al versículo cuando dice: heredad de Jehová son los hijos. Hermanos, esas palabras para nosotros van a plantear algo especial. Nosotros podemos mirar en nuestros hogares el que nuestros hijos sean levantados porque hubo un hijo que fue puesto en el lugar de ellos y murió por ellos. Nosotros debemos de despertar al hecho de que si bien en alguna forma somos vehículos, medios, herramientas a través de los cuales Dios da la vida a nuestros hijos, en lo profundo son de Él. Y debe de llegar el día que en la manifestación externa ellos también manifiesten ser de Él. Pero hay algo especial. En este salmo, quien lo está diciendo es David. El David que estaba tipificando al verdadero David, Cristo. Y dice aquí: heredad de Jehová son los hijos. Cuando David está haciendo cuentas y cerca de morir, una de las cosas que va a decir: Jehová me ha dado muchos hijos. 7 mujeres específicas eran de marcar en la vida de David, y tenía muchos hijos.
Y él dice en manera especial, heredad, herencia, posesión de Jehová son los hijos. David había tenido experiencias muy fuertes a través de su vida familiar con sus hijos, pero hay una que está guardada en el fondo, en este salmo. David dice, cosa de estima el fruto del vientre. Una vez David se quedó sin ir con el ejército y mientras él estaba en su palacio, apareció una mujer bellísima que en alguna manera atrajo su atención y movieron sus acciones. La mandó traer, estuvo con ella. Un hijo fue engendrado y concebido. Pero hay un momento en que él tenía que darse cuenta que ese era un hijo de pecado. Aquella mujer era esposa de uno de sus generales más fieles. Y cuando aquella esposa le manda a decir, David, estoy embarazada, estoy queriendo hacer corto por no decir todo lo que dice la Escritura. David procedió a uno de sus pecados que la gente más conoce. Ya había adulterado con Batseba, aprovechando su posición de rey, y entonces quiere cubrir y quiere ocultar su pecado. Manda a traer al rey, manda a traer al general, a Urías, lo invita a comer a su mesa, lo trata de emborrachar y lo manda a que se acueste con su mujer. Pero Urías, ni borracho, fue infiel. Dice, he de dormir yo en mi casa cuando los ejércitos de Israel están en el campo de batalla. Urías sabía su posición, sabía dónde tenía que estar. Y aunque tenía oportunidad y permiso del rey para hacer otra cosa, él se queda afuera. Y David se da cuenta que no puede ocultar su pecado. Y es un buen mensaje para la gente que piensa que al fin va a poder ocultar su pecado. La palabra de Dios dice específicamente que todo lo oculto será traído a la luz y la luz lo manifestará. David lo manda a pelear, da órdenes específicas a su general y le dice que lo deje solo en el frente de batalla. Y entonces Urías es muerto. Y cuando muere Urías, en mi imaginación veo a David diciendo, todo se resolvió, ya nadie supo, Urías ya se murió. Quizás estaba pensando a mandarle alguna pensión a Batseba. O como un señor me dijo una vez que iba caminando, le dio caridad o limosna a varios niños y decía, por si te apellidas como yo. David dijo, bueno, ya se murió Urías, ya se acabó el problema. Pero David no sabía específicamente que Dios lo había visto. Y apareció Natán y le contó una parábola y le dijo, había un hombre pobre que tenía una sola oveja, que comía en sus brazos de su comida y que dormía con él. Y había otro hombre rico que tenía una multitud de ganados, y vino un hombre a visitar al hombre rico, y el hombre rico mandó quitar la oveja
del hombre pobre y la aderezó y la preparó para aquel que iba de paso. Y cuando Natán le estaba platicando esta parábola a David, y hay cosas bellísimas allí, hermanos, que no me puedo detener, David se enojó y dijo: ese hombre tiene que pagar 4 veces y debe de morir. Ese hombre debe de ser muerto. Hay algo para mí muy interesante, hermanos, y es como David siempre, por la gracia de Dios, pudo guardar la apreciación correcta de lo que era de Dios y lo que no era de Dios, y conservar su corazón recto delante de Él. Cuando yo creo que David estaba por mandar a los ejecutores de su sentencia, Natán levantó el brazo y le dijo: tú eres ese hombre. Yo digo, ¿qué profeta tiene ahora la capacidad de decirles a todos los que tienen la autoridad, el dinero, la fuerza, el decirles que han pecado en su cara, de frente? Hay ministros que ni siquiera hacen eso con la gente común porque quieren ganar su favor. No le pueden hablar a la gente de su pecado y de su maldad porque no sea que la gente se enoje. Hay iglesias que son edificadas en la posición de ser amigas y tratar de agradar a todos los que llegan, sin ninguna opción de hacerlos enojar, porque lo que ellos quieren es juntar gente. Pero no solo qué profeta, qué rey y qué personaje en autoridad permite que enfrente de todo su pueblo alguien le diga en lo que ha fallado. Pero de esa experiencia tremenda, Natán le dijo unas palabras que para mí son muy fuertes. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, cuando Natán le está hablando, le dice a David, versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual, y este es el juicio de Dios, ahora no se apartará jamás de tu casa. Noten eso, no se apartará ahora jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Noten la ruptura del principio 1. Y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Después de oír ese juicio, David dijo a Natán: pequé. Afirmó:
confesó, dijo lo mismo que Dios: pequé contra Jehová. Y cuando él confesó, a mi gusto en ese momento debería de ser puesto el Salmo 51, que ha sido el salmo especial de aquellos que han pecado delante de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida las palabras benditas que salieron de los labios de David han estado en nuestros labios, diciendo: contra ti solo he pecado, oh Jehová? Pero cuando David acabó de confesar, en ese momento Natán dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Y a mi gusto es simplemente porque hemos cambiado de administración en los tiempos de Dios, o de dispensación, como otros dicen, y porque vivimos en la dispensación de la gracia y Cristo nos ha cubierto. No hay tantos muertos de entre los hijos de adulterio y de fornicación. La palabra de Natán fue tremenda. De dentro de tu misma casa, de dentro de los tuyos, se levantará la espada para matar. De dentro de los tuyos saldrá el mal para matar, para destruir, para dividir. Porque eso es el resultado del pecado. Entonces, yo supongo que el hijo que nació de Batseba y de David debe de haber sido excepcionalmente bello, hermoso. La Biblia no lo dice, pero Batseba era una belleza como mujer, y David era extremadamente guapo y hermoso. Y lo que nació físicamente debe de haber sido muy hermoso. El pecado, escúchalo bien, para la gente común es excepcionalmente hermoso. Pero dentro de ellos está la sentencia de muerte. El bebé nació, enfermó gravemente, y entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra, y levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. La humanidad es muy parecida. Ya me imagino a todos los altos dignatarios de David, cuando vieron a David preocupado por el niño que no comía, y David empezó a orar, y no solo empezó a orar, empezó a rogar a Dios, y ayunó, y no dormía en su cama y se acostaba en la tierra. Sus dignatarios fueron y dijeron: David, bueno, ya, no te preocupes, tú eres el rey todavía. Tenía su palacio, su casa, su cama, un montón de mujeres esperándolo y un montón de niños corriendo por el palacio. ¿Qué tanto era que se muriera un bebé? Y siempre me ha conmovido, hermanos, ver esa figura de David. David era un guerrero también, aparte de ser un político y de ser un poeta y de ser un profeta y de ser un pastor. Y cuando él salió a la guerra,
Y él regresó, las mujeres cantaron, Saúl mató a sus 1000, mas David a sus 10,000, y está en plural. Y yo no sé si estaban cantando de una sola ocasión o estaban cantando de 2 o más ocasiones, pero por lo menos en algunas batallas David debe de haber matado 10,000 y en alguna de ellas 20,000. ¿Ustedes se imaginan lo que es matar 20,000 gentes? Uno de los, es decir, tenía 30 valientes y cada uno de ellos tenía hazañas especiales, y uno en una sola batalla mató a tantos que la espada se le quedó pegada en la mano. Pero ¿qué características debe de tener un varón que puede ir sobre de uno y sobre de otro 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 y sobre de otro, y muerte y muerte y muerte y muerte? Es una alucinación de sangre botada por todos lados. Pero ese hombre tan tremendo, de repente tiene un bebé enfrente y no ora, sino ruega a Dios porque no se muera. Yo creo que alguien que mata a varias gentes desciende en su nivel humano, entra en características de locura. Quizás los psicópatas son dentro de ellos o clasificados dentro de ellos. Y pierden el suelo, pierden la distancia con la realidad. ¿Cómo es posible que David pudiera tener una ternura, un corazón por un hijo de pecado? Y con todo que ruega y clama dentro de él, la Escritura dice, y al 7º día, 7 días peleó la batalla David, murió el niño. Hermanos, David, entiéndaseme en términos correctos, David le ganó varias batallas a Dios. David paró la peste en la era de Ornán Jebuseo y detuvo a Dios del juicio que estuvo haciendo. Pero en este caso, David, que era un campeón en intercesión, no fue oído, y entonces el niño murió. Al 7º día murió el niño, pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, pues cuánto más mal le hará si le dijéremos que el niño es muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron, muerto es. Y entonces la Escritura dice, entonces David se levantó de tierra y lavóse y ungióse y mudó sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y demandó y pusiéronle pan y comió. No sé cuántos aquí son padres o familias que tengan un hijo muerto físicamente. ¿Hay alguien aquí? Quisiera ver su mano. Gracias. Quisiera preguntarles, si tuviéramos tiempo, ¿cuál es la experiencia del corazón al ver un hijo muerto? Tengo profundísimo respeto en mi corazón. David hizo todo lo que pudo, pero su hijo murió. Hay una verdad tremenda en el Evangelio, hermanos. Era necesario
que el Hijo muriese para que nuestros pecados primero fueran juzgados por Dios, por la justicia de Dios, y después fuese dada la redención, la justificación, el perdón por nuestros pecados. Y un día en el cielo, un padre supo que su hijo había muerto. ¿Qué pasaba en el corazón de Dios? Secretos divinos, casi imposibles de explorar. David en esta tierra se dio cuenta que estaba muerto, y cuando se da cuenta que estaba muerto, David se paró, se bañó, se ungió, pidió de comer y comió. Y dijéronle sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, cuando vivía aún, ayunabas y llorabas, y él muerto, levantástete y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, por manera que viva el niño? Y es de subrayar, David no estaba pidiendo compasión sobre el niño en ese momento, sino dice: quizás Dios tenga compasión de mí. Él sabía que el juicio era sobre él y que era por él. Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Batseba, su mujer, y entrando a ella, durmió con ella y parió un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Hermanos, el juicio de Dios sobre nuestros pecados y sobre nuestro pecado es imparable. No se puede cambiar. Nosotros no podemos esperar que simplemente venga una situación de que a Dios se le olvidó o de que en alguna manera se borró, para que Dios pudiera perdonarnos. Su justicia tenía que ser cumplida y el Hijo tenía que morir. Sin embargo, David no se rebela y nos ha tomado todo este tiempo para poder entender un poquito del significado tremendo que él está poniendo en sus palabras cuando dice: posesión de Jehová son los hijos, los legítimos y los bastardos, los de buen nacimiento y los de mal origen. Tenemos que aprender: de Jehová son los hijos. David acepta aquello y se pone en pie. Y entonces dice varias cosas, pero quiero llamar su atención: adoró a Jehová. ¿Te levantarías cuando muriera tu hijo o cuando murió tu hijo para decirle: gracias, Señor, bendito seas, te adoro? A veces ni son tus hijos. Se muere un pariente lejano y te desgarras y te rebelas y te quejas. Hay otro del que la Biblia dice, Job específicamente vio morir sus hijos, y la Escritura dice que Job adoró
escúchame bien, es la muerte del Hijo, la muerte del Cristo, lo único que nos permite adorar al Señor y ser aceptos. Si tú crees que estás haciendo algo muy especial al cantarle a tu Dios y al adorarle, escúchame bien, lo puedes hacer y Dios lo recibe solo porque el Hijo murió. No hay otra manera, no hay otra alternativa. David volvió, por así decirlo, en la restauración de diversas cosas, a Batseba, y entrando a ella durmió y parió un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, que envió por mano de Natán profeta, y llamó su nombre Jedidia, a causa de Jehová. Jedidia significa amado de Jehová. ¿Qué es lo que vemos allí? Hemos visto el principio de muerte, pero ahora en Salomón hay un principio. El principio de resurrección. Dios mató al hijo del pecado. Y muchas veces he pensado que los políticos del tiempo actual hubieran matado quizás a Batseba. Le hubieran dicho, por culpa tuya, fui humillado delante de mi pueblo y delante de mis autoridades. Por tu maldad y tu descaro y tu falta de decoro, al bañarte fui atrapado en pecado. Algún político hubiera buscado la manera, le hubiera echado la culpa a ella, posiblemente la hubieran desterrado o la hubieran matado. Pero David acepta su culpa, ofrece restauración y entonces un nuevo niño aparece, un niño que es amado de Jehová. Allí está la resurrección del Señor. Lo que señala la Escritura en Romanos es que nosotros somos muertos en Cristo porque hemos sido puestos en Cristo, y al estar en la cruz hemos sido crucificados con Él. Hemos sido sepultados con Él. Esto habla de muerte, pero cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado de nuevo. Y Salomón levanta una nueva imagen. Jesucristo ha resucitado, el Hijo ha resucitado. Así como el pecado no podía estar ante los ojos de Dios, la nueva criatura, la vida del Hijo se levanta delante del Señor para andar en resurrección. Y Él va a edificar el templo, lo mismo que Jesucristo iba a edificar su iglesia. Así es que cuando David está hablando a Salomón en este salmo, sus palabras están llenas de un significado tremendo, porque específicamente le está diciendo: he aquí, heredad de Jehová son los hijos. Salomón, tú eres de Dios. Salomón, un hijo murió antes que tú y dio paso para que tú tuvieras vida. Dios tiene estima o aprecio o asigna valor al fruto del vientre. Con tristeza he visto a nuestra patria, a nuestra nación, aceptar lo demoníaco del aborto
y laterales. No entiendo cómo alguna gente que se llama cristiana puede aprobar esas instancias, desconociendo que el fruto del vientre es de estima delante de Dios. Sin embargo, con el juicio atrás, David le habla al nuevo hijo de Dios, a Salomón, que es amado de Dios porque es resultado de muerte y resurrección, para darle un secreto en la vida. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En el punto 4 que hemos mirado, podemos tratar de resumir la situación. El Calvario nos habla de alguien que en la justicia de Dios murió. Llevó toda la carga de la severidad de Dios sobre él. Dios hizo pasar todas sus olas y todas sus ondas sobre el Cristo para juzgar el pecado en él, para juzgar nuestro pecado en él, para juzgar nuestro viejo hombre en él. Hemos sido muertos con Cristo Jesús. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo Jesús. De eso habla la verdad 4, las verdades del Calvario. Pero por cuanto Él murió, nosotros tenemos justificación y tenemos santificación y tenemos sanidad divina y salud divina y paz y reposo y vida resucitada y gloria de Dios, que fueron expresados en una manera especial cuando Salomón reinó. Había paz. El pecado había sido perdonado. Dios había sido propicio, de acuerdo al Salmo 51. Y el templo se empezó a edificar. Los estándares de vida cambiaron totalmente. La guerra se acabó. Tenemos paz y reposo porque Salomón es rey de paz. Tenemos paz para con Dios por la sangre de aquel que nos amó. ¿Cómo puedes edificar tu casa? Por completar el pensamiento en cuanto a ayer. Algunos tienen diferentes deseos y estándares en cuanto a lo que quieren de sus hijos. Aprende primero. En el Salmo 51, David canta y dice: en pecado me concibió mi madre. La primera visión que puedes tener de tus pequeños, aunque sean tan hermosos a tus ojos porque se parecen a ti o porque tú los produjiste, en teoría o en práctica, tu hijo esencialmente ha sido engendrado y concebido en pecado. No importa cuán bonito sea, los niños son producto y resultado del pecado que ha sido transmitido por la humanidad desde Adán. Si nada más fueran mirados por sí mismos, con todo y lo hermoso que son, los niños, si murieran instantáneamente, se van al infierno. Dentro de ellos hay pecado. La excepción con los hijos de los cristianos, que son cubiertos en fe hasta que ellos pueden entrar
a un periodo de decisión. Pero nadie puede entrar al cielo porque no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Esencialmente la humanidad que está afuera sin Cristo, su destino es el infierno, porque por naturaleza son pecadores, porque fueron concebidos en pecado. Y mientras en ellos no venga la situación de la aceptación del Hijo que murió por ellos, su destino es el infierno. Bien, pero cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, dentro de nosotros se levanta un nuevo hombre, un Salomón, al cual Dios ama. Yo no sé si sabes, pero si tú has dado tu vida al Señor y has creído en Él, hay un Jedidia dentro de ti. Un Jedidia que es amado de Dios. En los que son de Cristo Jesús hay un hombre nuevo, hay una semilla nueva. Jedidia, amada de Dios, engendrado de la palabra por el Espíritu de Dios, con el cual Dios va a construir. Es un ser diferente. Es una persona con características diferentes. Un ser espiritual al que la maldición del pecado no puede alcanzar. Necesitas que tus hijos reciban a Cristo Jesús tan pronto como sea posible. Escúchame bien, desde el punto de vista cristiano no hay manera, de acuerdo a los estándares de Dios, de hablar de unos buenos hijos si ellos no han sido lavados en la sangre del Cordero y han clamado de su corazón por perdón y ha nacido en ellos el nuevo hombre.